¿El dinero estadounidense puede cambiar la dirección de la guerra en Ucrania? En las circunstancias actuales parece poco probable. El nuevo paquete de ayuda militar norteamericana para el gobierno de Volodymyr Zelensky difícilmente podría cambiar el rumbo de su guerra contra Rusia. Según reportó The New York Times, se trata de más de $60,000 millones autorizados para Ucrania por el Senado y por el presidente Joe Biden, que serán entregados en primer lugar y en su mayor parte a fabricantes estadounidenses de armamento. A continuación, estos fabricantes darán armas para reabastecer los arsenales norteamericanos, así como para suministrar a los ejércitos ucranianos. Zelensky había solicitado este tipo de asistencia desde hace ya varios meses, por lo cual el paquete militar significa una bocanada de aire fresco para sus operaciones. Es así porque, de acuerdo con el mismo The New York Times, se inyectarían inmediatamente $1,000 millones para armamento antiaéreo, proyectiles antitanques, municiones de racimo, vehículos y tal vez en proyectiles de gran alcance como los misiles ATACMS, que pueden pulverizar objetivos ubicados a distancias de entre 150 y 300 kilómetros desde sus plataformas de lanzamiento. Esta primera parte del paquete pretende frenar los avances rusos en el teatro de operaciones, y es que, en buena medida gracias a su superioridad armamentística, los progresos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa son imparables por lo menos desde principios de 2023. No obstante, desde mi punto de vista, incluso si los $60,000 millones llegaran el día de hoy como armas, vehículos y equipos a las manos de Zelensky, sería imposible cambiar el curso de las operaciones militares. Esto puede deducirse, entre otras cosas, del hecho de que las Fuerzas Armadas ucranianas no tienen suficientes hombres para su guerra. Para empezar, la población actual de este país, unos 40 millones de ucranianos, es mucho menor que la población rusa, que sobrepasa los 140 millones de habitantes. Es decir, por sí mismos, aquellos no podrían involucrar nunca tanta gente como la que pueden emplear los rusos en la guerra. En segundo lugar, las tropas de Zelensky están perdiendo su personal profesionalizado día con día y sus esfuerzos de recluta obligatoria no rinden frutos. La situación es tan desesperada que el gobierno ucraniano está impulsando una ley de suspensión de servicios consulares para los hombres en edad de servicio militar que se encuentran en el extranjero. Esta ley pretende llevar al frente a los más de 800,000 hombres útiles que huyeron de la guerra y se establecieron en Europa. Pero de acuerdo con el periódico español El Mundo, es muy poco probable que la medida logre su cometido, entre otras cosas porque las oficinas consulares ucranianas son susceptibles a las prácticas de corrupción. Por otro lado, el empleo de tecnología armamentística avanzada requiere mucho tiempo de preparación. Tendrían que pasar muchos meses o años antes de que los ucranianos cuenten con personal preparado para operar vehículos muy avanzados como, por ejemplo, los cazas F-16 que la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha prometido a Zelensky. En otras palabras, la dificultad para reunir personal capacitado suficiente no parece tener una solución próxima en Ucrania. ¿Acaso una salida temporal a esta situación sería que los gobiernos europeos implementaran medidas para facilitar la recluta y envío de ucranianos de regreso a su país para servir como sangre nueva en el frente? Pero mientras eso no pase, el paquete militar de Estados Unidos se va a estrellar fácilmente contra los tanques de Rusia. Junto a lo anterior, existe una peligrosísima posibilidad más. Me refiero a la intervención directa de los ejércitos aliados de Norteamérica y Europa en la guerra contra Rusia. Esta vía no está descartada para la OTAN y su empleo superaría realmente los alcances de las Fuerzas Armadas de Rusia. Cada vez es más visible el interés intervencionista de los aliados atlantistas, especialmente si se presta atención a las maniobras militares que han desarrollado las potencias occidentales en el espacio euroatlántico desde enero de 2024. Esto es, el ejercicio militar conjunto Steadfast Defender, que involucra a más de 90,000 militares de los ejércitos aliados. También ese interés puede constatarse en el ejercicio militar Nordic Response y otros ejercicios más en el norte de Europa, cuyas maniobras involucran a más de 20,000 efectivos y están concentradas en el área de los países bálticos y nórdicos, es decir, junto a la frontera europea de Rusia. Estas maniobras son ejercicios amenazantes dirigidos contra Rusia que no prometen ninguna paz futura. En el mismo sentido son elocuentes las repetidas declaraciones guerreristas del presidente francés Emmanuel Macron,
Por ejemplo, en su más reciente entrevista para The Economist, publicada el 2 de mayo de 2024, reiteró sus declaraciones públicas previas de este mismo año. Macron repitió una vez más que su gobierno no excluye el envío de personal militar al teatro de operaciones ucraniano. En conclusión, el dinero norteamericano no cambiará sustancialmente el curso de las operaciones en Ucrania. Sin embargo, en la medida en que los países occidentales no han abandonado su proyecto de someter a la Federación Rusa, cueste lo que cueste, la posibilidad de que envíen tropas, armas o de que lancen misiles contra Rusia podría materializarse de un día a otro. Este escenario sería una locura absoluta, pues ante una amenaza tan grande como todos los ejércitos y bombas de la OTAN, Rusia no opondrá otra respuesta más que la guerra nuclear. Si los pueblos de Occidente no despiertan y obligan a sus gobiernos a abandonar sus ambiciones imperialistas, la probabilidad de su destrucción total será cada vez más alta.